Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento del día vean este su podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos complacen con su sintonía en este nuevo capítulo. Y como siempre, estoy acompañado de mi buen amigo, mi estimado colega Miguel Ángel, el Mike, como sale en tu pantalla. Así que, ¿qué Hola, tal, Miguelo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿qué tal, Ata? ¿Qué tal a todos? Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardes a todos. Y pues sí, otra vez aquí para dar nuestro humilde opinión. Bueno, no, mi opinión no es más o menos lo que creemos acerca de algo, ¿no? Exactamente, como ya poco a poco ir sustentando más y más, ¿no? Nuestras Sí, perspectivas, nuestras visiones sobre algún acontecimiento desde la psicología social. Y justamente como lo mencionamos, pues el tema a tratar de hoy es la percepción de la muerte desde la psicología social, ya que es de cierta manera o muy constantemente considerada un tabú, ¿no? Un tema prohibido, un tema que no se debe hablar, por justamente, ¿no? Ese miedo, esa incomprensión, esa perspectiva, pues, un tanto adversa de hablar de algo tan delicado como es la muerte, pero teniendo la percepción de que es algo sumamente cotidiano, sumamente normal, ¿no? Así como la vida, la muerte, el nacer, el fallecer, es algo cotidiano, solo que justamente es, hoy en día considero yo que todavía es considerada un tema tabú, ¿no? Por lo delicado, por lo complicado, por lo complejo, e incluso doloroso, ¿no? Que puede llegar en muchas ocasiones a hablar la cuestión de la muerte, la percepción de la muerte y sobre todo, ¿no? Esa ansiedad y miedo ante la muerte que cotidianamente se va desarrollando desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal, ¿no? Y también sentimental, ¿no? Influye mucho de por medio de esta situación. Entonces, pues, ¿cuál es la percepción, Miguel? ¿Cuál es tu visión? ¿Con qué autor o con qué teoría, con qué fundamento o perspectiva, como dices, tu opinión abordas esta cuestión de la muerte, la percepción de la muerte? pues yo creo que voy a empezar con un comentario, güey, de que, Adelante. bueno, estuve revisando algunos artículos y, y creo que en algo en lo que coincide la mayoría de los autores de estos artículos, güey, es como esa percepción de la muerte, pero que todos sabemos, aunque esta palabra ya no me gusta usarla, aunque pues, es necesaria en nuestro lenguaje como psicólogos sociales, pues esta construcción de la realidad social, ¿no? Que es la muerte, ¿no? Porque biológicamente, pues podemos decir que es el ceso de la persona, ¿no? Que ya deja de tener las funciones vitales, ¿no? Como un ente vivo, ¿no? Pero en cuestión social, güey, eh, pues la muerte es algo más que este detener de las funciones vitales del organismo o de la persona, güey, ¿no? Es todo un conjunto de rituales, de símbolos, de significados, güey. Y hubo un artículo que leí que es sobre como antropología de la muerte, no me acuerdo bien el título, ahorita lo reviso bien, pero me hizo como mucho eco ese, esa forma en que él relata eh, el proceso de la muerte, güey, ¿no? Es, la muerte es antes de que pase, de que la persona deje de tener signos vitales, güey, eh, cuando pasa en sí el hecho de la muerte y después de la muerte del individuo, de la persona, güey, ¿no? Entonces, me puse a pensar que sí es cierto, güey, ¿no? Que muchas veces la muerte empieza desde que, en muchos casos, ¿por qué no? Porque hay muertes repentinas y la muerte empieza en algunos procesos, desde que la persona está enferma, ¿no? Así es. Aunque tú quieres como tener eh, ser todo lo positivo posible como persona, empiezas ya como a asimilar todos estos procesos, ¿no? Desde que estás en el hospital, desde que está internado, desde que tiene una enfermedad terminal, ya empieza este proceso pues muchos lo llamarían duelo, en este caso ellos lo llaman como el proceso de muerte, y ya, ¿no? Y cómo se va dando todo este dolor, toda esta asimilación, tanto de la persona, del individuo que pues, lamentablemente va a fallecer, güey,
y también de su grupo social, ¿no? Ya sean amigos, familia y todo esto, ¿no? Y justamente, por ejemplo, a nosotros que somos psicólogos sociales y vemos este tema de los grupos, pues de alguna u otra forma en el grupo en que estamos inmersos, ya sea desde la familia y la familia a la familia más grande y después a una sociedad, a un conjunto de reglas, etcétera, ¿no? A la cultura o a la religión, es como yo siempre he pensado esto que te enseñan también a cómo vivir la muerte, ¿no? Cómo se debe de representar, cómo se debe sufrir, cómo se debe llevar todo este proceso durante, ahora sí que antes, durante y después de la pérdida de algún ser querido, ¿no? Y eso no solamente pasa en esto, ¿no? Sino en otros muchos temas también yo soy partidario, no sé si haya más, la verdad, pero de que también se nos ha enseñado a amar, ¿no? Aunque eso también lo podemos llevar a otro podcast de cómo se nos ha enseñado que cómo se debe de ver el amor, cómo se debe sentir, justamente también nos enseñan a cómo es que se debe llevar este proceso, ¿no? Esto lo podemos ver desde la teoría de las representaciones sociales, ¿no? Que esto que le dan el significado a las cosas. Y me gustó una frase que dice, ¿no? Que las representaciones sociales hace visible lo invisible y como que hace entendible lo abstracto, ¿no? Lo ponen en palabras o en un significado, en un símbolo o en una práctica, ¿no? Y justamente eso es lo que nos hace las representaciones sociales. La muerte o el proceso de muerte, más allá del proceso biológico, son representaciones sociales que nos han enseñado a través pues, de la cultura y de la tradición cómo se debe de llevar, ¿no? Yo me acuerdo que de niño, güey, pues sí, porque fue cuando más lo sentí así, ya de grande tal vez no. Cuando falleció mi abuelita, yo veía que todos lloraban, güey, ¿no? Y yo tenía, pues no estaba tan niño, tenía 9, 10 años, güey, ¿no? Y sí me dijeron, no, pues ya falleció tu abuelita, todo, no, yo la fui a ver al hospital y bla, 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 ¿no? Pero, güey, yo veía que todos estaban tristes, que todos, pues que todo era llanto, ¿no, güey? Como, pues como suele ser en un sepelio. Pero yo me sentía mal, güey, porque no lo vivía así, güey, ¿no? Yo lo veía desde otra forma completamente distinta, aunque me dijeran que eso es lo que se debe hacer o como se debe de pasar en un velorio, ¿no, güey? O en De un manera entierro. como que veías desviado ese aspecto de la empatía, ¿no? Ajá, güey, justamente eso Tal vez sientes. porque no la entendías de manera mucho más desarrollada como hoy en día podría decirse, ¿no? Tal vez. Sí, justamente eso, güey, te sientes como culpable. Yo me acuerdo que de niño me sentía culpable por no llorarle a mi abuelita, güey, ¿no? Y me acuerdo que yo le pregunté a mi papá, oye, ¿yo por qué no estoy llorando si yo quería a mi abuelita o acaso yo no quería a mi abuelita, etcétera? No, güey, un chingo de dudas, güey. Y mi papá me dijo, no, pues es que no a fuerzas tienes que llorar, ¿no? Me acuerdo que, es que no me acuerdo si fue así o es como que yo lo estoy asociando con algo que diría mi papá, güey. Pero así como de, pues no hay pedo, güey, o sea, si no lloras, pues no te tienes por qué preocupar, ¿no? No, pues cada quien sufre a su manera, ¿no? Pero yo veía a mi mamá, güey, a mis tías, así en este Totalmente proceso, desconsoladas, así, ¿no? güey, ¿no? Y yo digo, verga, qué pedo, ¿no? Pero pues ya justamente ahora con todo esto vas entendiendo que aunque quieras, güey, de alguna u otra forma te enseñan cómo vivir este duele, ¿no? Este proceso. Ujú. Y justamente tomando este punto de cuando eres niño, y justamente lo que dijiste al iniciar el podcast, güey, es como un tabú, ¿no? Y a los niños se les toca como un tema tabú, ¿no? Como si fuera prohibido el tema de la muerte. Y este autor, güey, en este artículo, también hace como una referencia, güey, los compara, güey, más bien hace una comparación, güey de cómo la muerte y el sexo en algún punto se vuelven como entes alienados a, a- al infante, güey, ¿no? Como si estos temas simplemente fueran de adultos, güey, ¿no? Y, y, y pues ya de grande te vas dando cuenta, güey, bueno, al menos yo tuve la fortuna de tener a lo mejor primos más grandes, hermanos más grandes, que me juntaba con personas más grandes. A lo mejor no fue directamente de mi familia, pero sí hablar de temas de sexo,
de la muerte de una manera distinta, güey, a otros, ¿no? Pero sí es cierto, güey, como me he dado cuenta que a veces esta sobreprotección del grupo hacia los más pequeños de no querer hacer visible esta realidad, güey, como que los aliena mucho de este proceso de la muerte, güey, ¿no? No, no sé cómo lo veas tú. Sí, justamente ya que mencionas igual, me gustaría dar una introducción con base en igual de los artículos que leímos, uno que se llama Actitudes psicológicas ante la muerte y el duelo, una revisión conceptual, que son de varios autores, ¿no? Entre Gala León, Lupiani Jiménez, Raja Hernández, Guillenses, Gestoso, González Infante, son varios, son como 10. Y justamente, ¿no? En el abstract, en la introducción general de este artículo, ¿no? Menciona dos cuestiones importantes. Dice, la muerte siempre ha sido objeto de de profundas reflexiones filosóficas, religiosas y actualmente científicas. Y asimismo hace referencia a la cuestión de los cambios socioculturales, dice, porque se diferencia en Occidente los momentos de la vivencia de la muerte, justamente el que mencionaba, ¿no? Uno previo a su institucionalización hospitalaria, que es cuando sabes que vas a esta institución en la que ya estás en un proceso ya de directo, ¿no? A llegar a la muerte y que como dice, es aceptada como una parte natural de la misma existencia, ¿no? Uno asocia que así como naces en un hospital, ¿no? Vas a morir en un hospital. Pero asimismo menciona que es un cambio radical en la percepción de los mismos individuos, de las mismas personas, porque está de por medio esta cuestión de la ansiedad y el miedo, ¿no? Lo que ya mencionaba. ¿Por qué? Porque yo acá me voy más orientado a cuestiones de la cognición, todo ello, como justamente no menciona estas reacciones cognitivas y afectivas ante la muerte, ¿no? Estos cambios físicos y también imaginarios que puede haber con base en la muerte, con referencia en la muerte o enfermedades, ¿no? Graves que derivan en esta cuestión cotidianamente, ¿no? Naturalmente, como la muerte, y así también tener esa noción, una noción continua, ¿no? Del paso del tiempo, y también se va desarrollando esta cuestión del dolor, del estrés, y todo esto relacionado a la cuestión de, la, de la muerte, ¿no? Entre varios artículos que yo también leí, me hizo mucho, entre todos ellos, es justamente muy importante resaltar por estos elementos muy directos, muy concisos que hablan con referencia a la muerte, porque ya lo mencionabas, ¿no? Teniendo una experiencia cercana o no a la muerte de un familiar o demás, por principio es una percepción y una experiencia totalmente distinta, ¿no? Porque incluso yéndonos más a cuestiones clínicas, cuando se habla de el proceso de acompañamiento de una persona en la muerte de un familiar, es lo que te dicen continuamente, ¿no? Nunca les digas que entiendes lo que están pasando, nunca les digas que lo van a superar, o sea, nunca les digas estas frases que pues son absurdas, ¿no? Porque por principio la perspectiva es meramente subjetiva, ¿no? No es lo mismo lo que Ujú. percibe una persona de la muerte de un familiar, aunque sea igual que se hayan fallecido sus padres, sus madres, sus hermanos, tíos, amigos, lo que tú quieras, es un proceso distinto, ¿no? Un proceso cognitivo distinto de entendimiento, de aceptación o de resignación ante el mismo, ¿no? Entonces, ya lo mencionabas tú justamente, esta experiencia, ¿no? Que tú viviste con tu familiar y cómo decías, no entiendo por qué no vivo ese mismo proceso, esa misma eh, postura, ¿no? Socialmente hablando, esa aceptación o esa percepción social de la muerte, ¿no? Porque tal vez tú a la edad que tenías, no tenías no había tal vez esa vinculación con tu familiar como luego con tus padres, con tus tíos, con tus primos, lo que sea, que hubo un vínculo mucho más desarrollado y que tal vez por ello mismo, tal vez, propiciaría que no percibieras esa cuestión de la muerte, ¿no? No se entiende de la misma manera y evidentemente cuando uno experimenta este tipo de situaciones, pues es adverso, ¿no? Incluso también la cuestión del miedo,
las reacciones afectivas ante la muerte propician que tal vez permanezcas en un shock continuo, ¿no? ¿Por qué? Mm. Porque al final de cuentas, como siempre pasa en ese proceso el fallecimiento de un familiar, primero pues está la negación, ¿no? Está la negación de por medio de no aceptar que esta persona se ha ido, no aceptar que la muerte es algo cotidiano, que la muerte es algo natural, que es algo tan normal como el nacimiento, ¿no? Pero pues evidentemente está ese cúmulo de emociones, está todo ese vínculo de por medio, están diferentes elementos que pues dejan de lado de cierta manera, ¿no? La cuestión del raciocinio, porque pues, evidentemente estás influenciado por sentimientos muy fuertes, en este caso el dolor, la tristeza, la negación, ¿no? El estrés incluso de por medio derivado de esta cuestión afectiva de la muerte. Y eso mismo incita a que no conlleves un duelo, digámoslo, una cuestión muy personal, el duelo del fallecimiento de un familiar, o que, digámoslo, en cuestiones mucho más ajenas, no entiendas el proceso de la muerte como algo cotidiano, ¿no? Y tal vez cuando llegues a hablar de la muerte, desde como ese constructo social que tú mencionas, de la muerte, como esa percepción social, de una manera normal, se llegue a percibir como algo incluso raro, ¿no? Extraño. Incluso mucha gente tiene aversión al momento de hablar de la muerte, porque, repetimos, ¿no? Se sigue considerando hoy en día como un tabú por ser un tema sumamente delicado. Y la gente que llega a hablar de una manera tal vez más tranquila o más consciente o incluso más fría, porque cuando se llega a hablar de la muerte de una manera muy fría, muy insensible para mucha gente, pues lo toman como que, no lo sé, se puede tomar como una especie de postura insensible, ¿no? Justamente, ¿no? Decir es que esta persona no siente, no le duele, no entiende, pero tal vez ha llegado a ese punto en el que comprende plenamente que pues es algo tan cotidiano, algo tan normal y por ejemplo en psicología social es cotidiano, justamente lo que mencionabas, aunque es muy complejo hablar del amor, eso es muy cotidiano entre parejas, entre esposos, entre novios, es que la quiero, es que la amo, es que lo quiero, que lo amo, pero evidentemente hay una percepción y una conceptualización totalmente distinta en cada persona del amor que a sí mismo, ¿no? Decir cómo percibes la muerte desde la psicología social, desde las representaciones sociales, desde la cuestión de cogniciones, cognitivismo, y de ahí sacar una postura, ¿no? Pero al final de cuentas, tal vez se considere un tanto, vuelvo a lo mismo, ¿no? Insensible de que se explique desde la ciencia, desde las disciplinas científicas o sociales, este proceso de la muerte, decir es que es algo normal, es algo cotidiano, no deberías de tenerle miedo ni a hablar de ello, ni a hacer referencia de ello, ni experimentarlo, pero evidentemente cuando está ese vínculo y están todos esos elementos sensoriales para tratar de conllevar una muerte personal o muy cercana o tratar de entenderlo, pues evidentemente choca, ¿no? Porque vuelve a lo mismo, esa cuestión del raciocinio queda de lado y está de por medio de la negación, el duelo, el dolor, el miedo, el estrés, la negación, todo ello de un familiar, ¿no? De la muerte de un familiar o la percepción de un familiar cercano que ha fallecido y al tratar de comprender la muerte en general, pues puede llegar esa cierta sensación de incomodidad, ¿no? Pero si ya has experimentado la muerte de un familiar, entonces, ¿cómo abordas el tema de la muerte sin sentir cierta incomodidad, sin sentir cierto miedo, sin sentir una cierta aversión al hablar de ello por lo más normal que pueda ser? Porque al final de cuentas es algo cotidiano, ¿no? Ujú. Y este constructo social que tú mencionas o que se percibe como tal, que es la muerte, se aborda incluso desde la literatura, ¿no? Del cine, de la Ujú. música, de muchas expresiones artísticas y científicas, pero evidentemente la percepción ajena de la muerte es muy distinta a la percepción personal cuando hay una experiencia de por medio de la muerte, como tú mencionaste. Sí, exactamente. Y justamente aquí, pues hay como dos, no sé si decirlo así, como dos vertientes, que justamente es como desde lo personal, desde lo emocional, por así decirlo,
y desde lo cultural y lo social, ¿no? Porque justamente nosotros abordamos la muerte desde un punto de vista, eh, pues lo voy a generalizar porque sé que no todos lo vivimos igual, ¿no? Pero desde un punto más emocional, güey, ¿no? Más emotivo, más hacia la tristeza, güey, por así decirlo, ¿no? De lo Y sensitivo. sí, justamente es. Y, y va a depender también de la cultura, ¿no? Hay otros tipos de culturas donde el tema de la muerte es abordado desde estos rituales prefúnebres, por decirlo así, que son como más alegres, ¿no? Más, se hace algún tipo pues, de reunión, de fiesta, donde se aborda y se recuerdan más eh, estos tiempos, estas cosas que viviste con la Buenos persona, recuerdos. con el difunto, ajá, ¿no? Y es como una manera de celebrar su vida, ¿no? Más que de despedida, es como de celebrar su vida, lo que pasó contigo, recordar todos esos buenos momentos, ¿no? Y a pesar de que a nosotros también se nos dice eso y que a lo mejor creo que todos, bueno, no todos, bueno, no todos nosotros los presentes, a eso me refiero, ¿no? O sea, tú y yo, y a lo mejor mi mamá y alguien, o sea, hemos como asistido a estos funerales católicos, ¿no? Ajá. Eh, donde se reza el rosario, eh, son como más tristes, ¿no? Y también de alguna u otra forma te hacen esa evocación a los recuerdos, pero de una manera más, pues sí, más llegadora, más sentimental, ¿no? Más pegada a este sentimiento de tristeza, güey. Mientras yo me acuerdo haber visto en algunos videos, no me acuerdo si fue de Oaxaca o de Chiapas, pero sí creo que fue de Oaxaca, no la quiero regar, por eso no menciono bien que, de ver a estas personas, ¿no? Brindando, o sea, poniéndose una peda, güey, jugando baraja. O sea, es como más estar en la compañía, comiendo, güey, no sé, y comiendo acá machín, güey, ¿no? Es como celebrando también justamente eh, esas posturas que parecerían contradictorias con la muerte, ¿no? Que debe de ser tristeza, todo eso, ¿no? Si no es como, no, güey, pues hay que celebrar la vida, hay que festejar la vida, güey. Eh, o sea, también, justamente eso es a lo que me refería, de que nos han enseñado a cómo vivir este proceso de duelo, ¿no? Eh, y justamente retomando algo de lo que tú tomas, que, que a nosotros, refiriéndome a mí en lo personal, eh, de que tratamos de ser muy eh, entre comillas, lógicos, güey, no, no sé cómo decirlo, muy serenos, de que dices, no, Racionales, tal vez. ajá, sí, muy racionales, güey, de pues, güey, es parte de la vida, ¿no? Pero yo siempre me lo he cuestionado y me lo he preguntado, ¿qué va a pasar el día que fallezca mi mamá o mi papá o alguno de mis hermanos, que son a los seres que más considero que quiero en esta vida, güey? Pero hay algo en mi cabeza que de repente dice, güey, pues en algún momento va a pasar, güey, es mejor que estés No lo preparado puedes para evitar. eso, ¿no? Y, por ejemplo, había mi abuelita, ¿no? La primera que falleció fue mi abuelita materna, güey, donde sucedió este caso, que digo que yo no lloraba, güey, ¿no? Y después pasó el caso de mi abuelita paterna, güey, que es con la que conviví muchos años. Para mí fue una de las mejores personas en mi vida, güey. Le debo mucho a mi abuelita. Y, pero sentí, a pesar de que ya venía para acá y casi no la veía, güey, nunca me sentí culpable porque aunque siento que estos ya son temas más de psicología relacionado a lo clínico, a lo personal, a lo individual, güey, que tengo pues poco conocimiento, a lo mejor de que he leído alguna que otra cosa, ¿no? Pero a lo mejor ese sentimiento de culpa yo no lo tenía, güey, de decir, yo no siento que no le debo, no es que no le deba nada, sino más bien siento que no quedé como insatisfecho con todo lo que yo hice por mi abuelita, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Siento que no tengo ese remordimiento de decir, ay, abuelita, ¿qué hubiera pasado? Pues no, güey, porque también soy tan consciente de por qué no iba a verla, por qué no, o sea, hubo un momento en que me alejé mucho de la familia, pero no es por cuestiones de rencor ni nada, sino por cuestiones de tiempo, güey, y de dinero, pero yo era consciente, güey, y también, y justamente me hice consciente de el día que pase algo, bueno, te puedes sentir mal, güey, porque tú decidiste a lo mejor la escuela, güey, antes de que tu familia, y no solamente que mi familia, sino hasta muchas veces de mí mismo, decir, güey, me voy a limitar a ir a fiestas porque para mí primero es la escuela, güey, me gustaba más lo que hacía en la escuela o lo que aprendía, ¿no? Muchas veces
a ver si algún día los podemos invitar o que nos manden ahí un texto, mis compas. Esos güeyes veían, güey, que yo les decía, güey, aguántenme, primero déjenme hacer y se quedaban aquí en mi casa, güey, mientras yo hacía tarea. Una vez de hecho fue en mi año de investigación, güey, nos tocó exponer sobre el tema y fue un sábado, güey, en la noche, güey. Esos güeyes, teníamos un cumpleaños. Le dije, no, güey, tengo que exponer y estaban chingue, chingue, no. Y bueno, mis compas, mis amigos dijeron, no, güey, no estén chingando, este güey tiene que exponer y se quedaron, güey, ¿no? Y justamente me hice responsable de todo esto, güey, que dije, güey, o sea, vas a sacrificar, aunque escuche así feo, güey, una cosa por otra, güey, ¿no? Entonces tienes que ser consciente de estas cosas. Y justamente cuando pasó este tema de mi abuelita, güey, pues a mí me tocó cuidarla en sus últimos días en el hospital. Yo me quedaba en las noches, güey, y era castroso y molesto, güey, decirte que los doctores te dijeran, güey, o sea, no el hecho de quedarme, sino que lo que los doctores llegaban y te decían, o las enfermeras, cada noche fue así, güey. eh, Joven, ya despídase de su abuelita porque de esta noche no pasa. Y tu verga, güey, ¿no? Entonces ya no dormías, güey, ¿no? A lo mejor, aunque ibas mi abuelita estaba como porque no estaba como en un estado de coma, digámoslo, médicamente, pero ya no respondía, güey, ¿no? Ya no tenía ningún tipo de acción, güey, o sea, era como si estuviera todo el tiempo dormida. Y, y que los doctores dijeron, no, es que de esta noche ya no va a pasar, está muy mal, o sea, despídase de su abuelita, prepárese, y yo, sí, sí, ¿no? Entonces, quieras o no, también ese tipo de comentarios, a pesar de que yo estaba bien, eran como de, güey, pues tienes que estar tranquilo porque en cualquier momento pasa y te va a tocar que te saquen de aquí a la chingada y que tú tienes que estar todo lo sereno y estar como pum, pum, o sea, al pendiente de todo lo que te digan para tú transmitírselo a la familia, ¿no? Porque tú eres el que vas a marcar y decir, ¿saben qué? Pues ya pasó lo que sabíamos que iba a pasar y me dijeron esto o tal cosa, ¿no? Entonces, güey, fallece mi abuelita, bueno, desafortunadamente le toca estar a mi hermano, que él era el que iba como de las mañanas a las tardes y yo de tardes a las mañanas, por así decirlo. Y le toca a mi hermano, güey. Para mí mi hermano es un güey bastante fuerte, ¿no? No tan emocional. Y que imagínate, güey, yo para decirlo así, a mí me consideran como un güey que no soy emocional, güey. Decir que ese güey es, pues menos emocional que yo, güey, pues es como un güey muy duro, ¿no? Y yo recuerdo que ya en el funeral y todo, güey, pues estaba igual que con mi abuelita y justamente me volvió también a sentir me volvió a abordar ese sentimiento de culpabilidad de no estar triste, güey, ¿no? De no estar llorando, güey, de decir, vale, verga, ¿no? O sea, yo veía a mis primos, güey, y decía, chale, estos güeyes están tristes, están llorando, y yo, ¿por qué no lloro, güey? Y recuerdo que yo la única vez que lloré fue cuando vi a mi hermano llorar, güey. O sea, no fue, o sea, se escucha tal vez feo, güey, pero no fue ni por mi abuelita, güey. Una influencia. Ajá, no fue de por mi carnal, güey, decir, verga, güey, güey. O sea, este güey le pegó. O sea, me dolió más ver a mi hermano triste, güey, que todo lo que había pasado, güey. Y entonces, justamente, aunque estés grande, güey, bueno, al menos yo lo digo, te digo que desde el punto de vista de las personas a los que nos dicen que no tenemos sentimientos o que son, no es que no tengamos sentimientos, güey, porque sí me dolió, güey, pero más bien no fue llegar a ese punto de chillar o de llorar, porque sí me dolió, pero era como tan consciente de, güey, pues mi abuelita tenía que fallecer, güey, ¿no? Y mi abuelita tenía que, pues para mí estaba mejor así, güey, que estuviera sufriendo, güey, ¿no? Y justamente también con esto, güey, viene un, mm, pues como una correlación que existe demasiado en la muerte, ¿no, güey? Que es este tema de a mayor edad, pues es como que te acercas más a la muerte, ¿no, güey? Y justamente pasa cuando, todo lo contrario, cuando pasa con alguien, pues joven, güey, ¿no? Es decir, güey, pues ahí te toma más de sorpresa y tal vez escucha feo el decir, bueno, pero que nosotros hemos, bueno, no todos, pero sí en algún momento has escuchado de decir, es que ya estaba grande, ¿no? Ya era la edad, ¿no? Y, o sea, como si la edad fuera el mero, eh, pues sí, güey, esta correlación existente a la muerte, ¿no? Y a lo mejor yo leí, más bien, no a lo mejor no, yo leí una frase que decía que cuando naces, retomando también algo que dijiste, ¿no? De que naces en el hospital y mueres en un hospital, güey. Recordé la frase que decía, ¿no? Cuando naces,
es tu primer paso hacia la muerte. Y dije, verga, sí es cierto, si todos estuviéramos conscientes de que cuando nacemos va a pasar esto que es inevitable, güey, pues tal vez también viviríamos de alguna u otra forma, ¿no? O tal vez metiéndonos ya a nuestro campo de los sociales, decir, ¿por qué a los niños se les aparta o se les oculta tanto este tipo de temas, ¿no? Ya sea el sexo o la muerte, güey, ¿no? Es como decir, bueno, pues hay que enseñarles a cómo abordar los temas de la muerte, tal vez de una forma más fácil y más entendible para que ellos la vayan asimilando de alguna u otra forma, porque en algún momento de su vida lo van a pasar, ¿no, güey? Y justamente también a partir de estos temas de enseñanza, pues se puede hablar de la educación en estos temas, güey, porque yo he visto personas y yo me considero en este grupo de personas, güey, no como tal del todo, pero ¿qué hacer, güey? O sea, ¿qué hacer cuando una persona fallece, ¿no? Eso también es parte de la responsabilidad social que creo que tenemos, ¿no? O sea, no nos han enseñado a dónde tienes que ir, qué se tiene que hacer, qué hay que hacer después de eso, güey. O sea, güey, esto es tan, pues no sé, güey, tan en el pedo emocional que obviamente todo lo demás te va a valer madre, güey, ¿no? Entonces, justamente creo que es necesario que también se hable abiertamente con jóvenes, con niños y pues con personas adultas, güey. O sea, yo sé que el miedo a la muerte está cabrón, pero justamente es eso, güey. También parte de nosotros es enseñarle a los otros cómo, qué hacer institucionalmente, ¿no? No a lo mejor emocionalmente, porque pues cada quien lo va a abordar de una u otra manera, pero sí institucionalmente y decir, güey, mira, tienes que sacar, no sé, el acta de defunción, tienes que ir a tal lugar. A lo mejor también esa cultura, güey, que tal vez es parte del capitalismo, como muchos dirán, güey, porque sí lo he escuchado, pero sí de tener ya todo preparado cuando lleguen estos momentos. No es como que estés deseando la muerte, pero estás preparado para cuando lleguen este tipo de situaciones, ¿no? Y, por ejemplo, retomando la plática de mi abuelita y del velorio, güey, pues justamente hay algunos símbolos, significados, que son parte de nuestra tradición mortuoria, por así decirlo, güey, en estos actos, ¿no? Como el moño negro, ¿no? Sabes que si hay un moño negro en alguna casa es como de, ah, pues ya quien falleció, o ya falleció alguien en esa casa, ¿no? Y, y pues ya el mismo ataúd, las cenizas, el rosario, el velorio en sí mismo, güey, ¿no? Y todos estos actos, güey, están repletos de signos y de símbolos y significados, ¿no? Algo importante, perdón que te interrumpa, perdón, esta cuestión del moño, ¿no? Una cuestión muy simbólica Ujú. que también depende del color. Ah, Si es un moño exactamente. negro, hace referencia a una persona mayor, que falleció una persona mayor, y si es un moño blanco, hace referencia a una persona joven, ¿no? O Sí, sí. incluso un recién nacido. Y esa, Es una simbología del color dependiendo de la edad, ¿no? ajá, y hasta la misma caja, ¿no? Porque yo me acuerdo, eh, no me acuerdo la verdad qué funeral fui o de quién era, güey, que era como de, yo me acuerdo que sí, ¿por qué la caja es blanca? Pero tan era morrito, güey, ¿no? O sea, es que es de un niño, güey, ¿no? Y yo de, ah, madre, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho, cuando es una cajita blanca es porque, pues, estaba pues era todavía una persona sin pecados, como así lo llaman, ¿no? Al menos en la religión católica, ¿no? Entonces me acuerdo mucho, también justamente eso, ¿no? De la religión católica, este significado que se tiene también desde el bautismo, ¿no? Y la confirmación y todo esto, ¿no? Que es como liberarte de los pecados para el día que, pues, güey, desafortunadamente fallezcas, güey, pues vas a poder ascender al cielo, ¿no? Y, y también el proceso de que tus familiares te ayuden a llegar a la luz a través del novenario, ¿no? Y la cruz blanca de cal, ¿no? Que se pone en el suelo para que representa, ¿no? De cómo murió también Jesús, de que tú también mueres de la misma forma y de alguna y otra forma vas a
a resucitar como él, ¿no? En el reino de los cielos y cosas así, güey. Y eso es como, son cosas que dice dando este proceso, porque también yo lo he visto, ¿no? O sea, por más serio que quiera hacer un rosario, es también una forma de decir, de juntar a la familia, ¿no? Y es como leí en otro artículo algo que decía así, algo así como de los rosarios o los novenarios, güey, y la muerte en sí es como otra fiesta de Navidad o otra fiesta de Año Nuevo, güey, que hace que se olviden todos los problemas y que sea como una reunión familiar y decir, güey, a pesar de que estemos peleados, güey, sé que este proceso para ti, ¿Ya entro? ya, sí, no, ya, Ah, es ay, que pues, luego se queda el audio y así ya sí, voy a hablar y sigue hablando Miguel. Y cuando debo de hablar, no hablo. Justamente, ¿no? Perdón. Algo importante también a resaltar, por ejemplo, me gustaría, esa, por principio, la conceptualización, ¿no? Por la muerte, ¿no? La RAE, la Real Academia Española, por ejemplo, dice, deriva del latín mors mortis, ¿no? Que significa cesación o término de la vida. En el pensamiento tradicional, separación del cuerpo y el alma, ¿no? Una perspectiva mucho más espiritual, si se le puede llamar así. Y, por ejemplo, en cuestiones de la ciencia médica, define la muerte como el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o de todas las funciones del encéfalo, del cerebro. Para la biología es un suceso resultante de la incapacidad orgánica de sostener la homeostasis, ¿no? De sostener la vida. Entonces, mencionaste algo importante en la cuestión de la simbología, ¿no? La simbología con el ataúd, si es blanco, si no lo es, el moño, los rituales, ¿no? La ritualización de los rosarios, el novenario, como justamente tú mencionas, la cuestión de la levantación de la cruz y todo ello haciendo una referencia generalizada a la cuestión de la religión católica, ¿no? En un primer plano, en un primer rubro, pero algo importante que incluso en el artículo que desarrollé, que hablé, perdón, al principio sobre la percepción de la muerte, resalta algo importante, ¿no? En Occidente, aquí, en esta ujú, parte del planeta, ¿no? ¿Cómo se percibe? Pero existe referencia a la cuestión oriental, ¿no? De ellos es un proceso totalmente distinto el hecho de percibir, aceptar y procesar la muerte, ¿no? El duelo. Incluso en algunos lugares, por ejemplo en China, ¿no? Que matan a un cerdo como un acto eh, simbólico referente a la muerte. Y otros rituales en los cuales, pues, evidentemente está de por medio, como lo mencionamos, ¿no? La cuestión sensorial, lo expreses o no, como justamente mencionabas, dependiendo de cómo es la persona, tan fría o tan recta al momento de expresar o no sus sentimientos, evidentemente puedas o no sentir la sensación de tristeza, el duelo, no, expresarlo, ¿no? Pero mencionas, ¿no? En, en los rituales orientales enaltecen la vida y la muerte de la persona ujú. en cuestión. Y si nos vamos a rituales aparte de, por ejemplo, aquí los novenarios y demás, el Día de Muertos, ¿no? El 1 y 2 de noviembre principalmente se asocia desde días anteriores de personas que han, por ejemplo, ¿no? Los abuelitos, o como decían los viejos, los sabios, como Ujú. decían, no, es que tal fecha es para el que murió el niño, ¿no? Los niños, los O que el no murieron en accidentes, nacido, han ajá. nacido, los fieles difuntos, el 1 y el 2, el Día de Muertos, ¿no? Y muchas personas, por ejemplo, muchos que consumen igual, así como nosotros les agradecemos los contenidos de YouTube, han visto otros, ya sea youtubers o investigadores, que llegan a México y, por ejemplo, entre tantos lugares tan asombrosos, tan chingones en México que realizan esta tradición del Día de Muertos, por ejemplo, en Janitzio, ¿no? Michoacán.
Ujú, llegan y cómo la gente tiene la costumbre, no solo ahí, ¿no? Pero hago la referencia principal, llegan y se pasan la noche en el panteón, les hacen sus altares y todo, y tal vez muchos percibirían, es que están festejando que se murió su familiar, o ujú, están festejando que se murió. Y si tú le preguntas, ellos dicen, no, es que haces un tributo a los seres que ya no están con nosotros. ujú, Resaltas las buenas vivencias, resaltas los buenos tiempos y evidentemente pues tal vez, no, pero que tal vez es completamente total o totalmente que sientan ese, pues esa tristeza, esa sensación de vacío, ese duelo constante y tal vez está socialmente, ¿no? Choca esa idea, bueno, pero es que querías a esa persona, era un ser querido, pero ¿cómo estás celebrando que ya se murió? No es eso, ¿no? No estás, tal vez se pueda ver muy racional o no, pero ya no está tan, está de por medio tal vez la cuestión afectiva, evidentemente, pero ya no está tan enraizada como en el proceso principal, ¿no? Cuando fallece la persona y ujú. como dices tú, cuando ya sabes que va a pasar y que sabes que no hay de otra, no puedes ir en contra de la naturaleza porque es algo, como mencionamos, es algo tan natural, tan normal, que alguien nazca como que alguien muere. Lo Ujú, que pasa es que esta percepción social de la vida es algo bonito, qué chingón, ya nació un niño, una niña, tu hijo, tu hermano, tu amigo, lo que tú quieras. Pero cuando ya falleció, cuando fallecen los padres, los hermanos, los tíos, los amigos, la percepción es distinta, evidentemente. Entonces aquí con el proceso de Día de Muertos está evidentemente ese, como que ese tributo, ¿no? Ese respeto, ese amor, ese cariño, esa eh, sensación de bienestar, de recordar al familiar que físicamente, para muchos no dicen, bueno, físicamente ya no está aquí, cada quien dependiendo de sus creencias dice, bueno, pero su espíritu, ¿no? Su esencia o su sí, ujú, recuerdo o todo ello, dependiendo de las creencias que tengan, o el simple hecho de decir, pues está el recuerdo, ¿no? Están las vivencias, están las buenas experiencias, entonces enaltecen y resaltan con esos rituales la cuestión de la muerte, ¿no? Y aquí la percepción de la muerte es totalmente distinta, porque si ujú. bien está de por medio un pequeño, una pequeña o una gran sensación de, de tal vez todavía el dolor, el duelo, la tristeza, ¿no? También está de por medio esas sensaciones positivas, ¿no? Se les puede percibir así, de recordar a una persona con alegría o decir esta persona tuvo una gran vivencia conmigo, o hay muchas experiencias positivas de por medio. Y entonces aquí entra de lleno la cuestión de esa percepción de la muerte de una manera totalmente distinta. Y esos rituales y esas prácticas y esas costumbres aquí en México que enaltecen no la muerte de las personas, sino enaltecen la vida o lo que fueron en vida y muestran como ese respeto, ese tributo o ese recuerdo latente de por medio de estas personas que físicamente ya no están. Sí, exactamente. Y que todo este proceso, pues evidentemente, tal vez ahora es mucho más festivo, si lo quieres ver de esta manera, o que la gente que nos escucha si lo quiere percibir así, porque en su momento, pues evidentemente es más triste, más un duelo, una Ujú, tristeza, un sentimiento de dolor, de pérdida en el momento pleno de la pérdida de un familiar, que aquí pues enaltece de una manera un poco más festiva, un poco más positiva, con ciertos rituales que conllevan a tratar de explicar o de entender o de aceptar socialmente, ¿no? Decir, bueno, pues es normal que se haya ido, es normal que haya fallecido. Y evidentemente también mencionaste algo muy importante, que se tiene esa idea errónea que porque la gente es mayor, está destinada a decir, bueno, pues ya tenía 80 años, pues era normal que muriera, ¿no? O ya estaba postrada en cama, o ya estaba en coma, o ya tenía tal o cual enfermedad, pues era normal. Evidentemente, me imaginaría que el proceso de duelo, la tristeza además sería, se expresaría de igual manera, ¿no? ujú. Se evidenciaría esa tristeza, ese duelo, pero tal vez es algo adverso cuando dices, es que la persona tenía 30 años, tenía 25, tenía 5, era recién nacido. Es un proceso cotidiano, es un proceso normal, es un constructo social, tal vez socialmente hablando, se tienen perspectivas distintas,
pero al final de cuentas es algo cotidiano, es algo normal, es algo totalmente natural. No se Ujú. puede ir en contra de la naturaleza, no se puede, pues, no se puede evitar la muerte, no se puede, eh, no la puedes evadir, evidentemente, pero la perspectiva, el constructo, la percepción, el entendimiento y el acercamiento hacia la misma es muy diverso, muy distinto en diferentes culturas. Y por ejemplo, en la nuestra, ¿no? Pues lastimosamente se sigue percibiendo como un tabú, se sigue percibiendo como algo prohibido, se sigue percibiendo como algo que no se debe de hablar, pero como siempre lo he dicho, el hecho de que nos hablen no quiere decir que no existe, que desaparece, que deja de, de manifestarse, ¿no? Porque, así como mencionas, debería ser algo cotidiano hablarles a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños sobre el sexo, sobre la muerte, sobre muchos otros temas que tal vez son considerados tabús, pero que no deberían serlo si se orienta bien, completamente, de una manera óptima, positiva o muy bien fundamentada. Sería una manera mucho más, de cierta manera fácil o más proclive a entenderse si se explica de una manera correcta, ¿no? O de una manera normal. Es decir, es que hablar de sexo es normal porque es parte de la reproducción del ser humano o es parte de la naturaleza, y hablar de la muerte es algo normal porque así como es normal que naces y vives un tiempo determinado, es normal que fallezcas, y que también es normal, aunque socialmente hablando no sea percibido de esa manera, que una persona joven y una persona mayor fallezcan, porque es un proceso, es un ciclo, es una cotidianidad, pero evidentemente socialmente hablando, y el hecho de que una persona joven fallezca, pues es socialmente erróneo, ¿no? Incluso es contradictorio, porque era joven, no debía de haber Ujú. muerto, pero una persona mayor sí, pues es normal. ¿Cuál es la diferencia? Un proceso de años más o menos, pero a fin de cuentas es un ser vivo, un ser humano, es un individuo social y que es cotidiano, es normal, es natural que una persona a los 80 años fallezca, que una persona a los 25 fallezca, ¿no? Sí, exactamente. Y como lo mencionamos, ¿no? Bueno, lo mencionas ahorita aquí con el Día de Muertos, güey. O sea, el proceso de la muerte no acaba con el simple hecho del deceso de la persona, ¿no? Sino va a seguir y va a ser difícil para los que nos quedamos, ¿no? Es eh, como me lo ha dicho mi mamá, ¿no? O que no se supera, ¿no? Sino más bien se asimila y el proceso de la muerte a lo mejor pues nunca vas a superar porque a lo mejor vas a extrañar a esta persona, tal, sino más bien empiezas a asimilar de una u otra forma porque a lo mejor Se aprende a sigue, vivir con la ausencia. ajá, ¿no? Sigue doliendo este proceso de que ya no esté la persona, ¿no? Y como lo mencionas, ¿no? Estos tabús que hay, y como yo lo mencioné, ¿no? De la enseñanza de la muerte en los niños, en los jóvenes, es como pues no sé, güey, lo entiendo, o sea, lo entiendo más, no quiere decir que para mí esté correcto el de, el de decir que no se habla de sexo o de drogas, porque muchos tienen esa mentalidad, es que si se habla de eso lo van a querer hacer, y pues no, güey, la verdad no, ¿no? O sea, cuando tienes la confianza y también eres de alguna u otra forma maduro, güey, no estás pensando en esas cosas, güey, ¿no? Y por ejemplo, con respecto a la muerte, güey, ¿cómo quieren que la gente no vea mal la muerte si desde pequeño te han enseñado, tal vez de broma, güey, tal vez por lo que sea, güey, que morirse es, o sea, es malo, güey, referente a que te enseñan este pedo de, es que te van a venir a jalar las patas, o, o que los fantasmas, güey, ¿no? Y los fantasmas son personas muertas y los fantasmas son malos, güey. O sea, justamente de alguna u otra manera, güey, encasillan a la muerte en este proceso social de que es malo, güey. O sea, aunque es como una broma, güey, lo van enseñando así, ¿no? Es de, güey, es que los fantasmas son malos y va a regresar en forma de fantasma y me va a jalar las patas y todo eso, ¿no? Y ahorita me acordé, güey, ahorita que hablé de fantasmas, de justamente y de estos símbolos y significados que tenemos nosotros en nuestro país, güey. Por ejemplo, dice del refrán ay, puta madre, ya lo tenía aquí en la boca, güey, se me fue el de,
cuando el sopilote canta, el indio muere, ¿no? O sea, que es como, justamente también hablando, por ejemplo, ya me acordé por qué, a qué venía, justamente esto de los puerquitos que dices que matan. O sea, también hay una asociación bien cabrona, güey, entre entre los animales y el tema de la muerte, ¿no? De si cantaba el sopilote, güey, es porque alguien iba a morir. No sé si tú has escuchado esto, pero bueno, yo lo escuché en varios lugares, de estas palomitas negras, güey, bueno, le dicen palomitas que son como mariposas, no tengo el nombre, cómo se llaman exactamente, pero son como mariposas negras o Polillas. polillas, ajá, y que se paraban, güey, es que alguien va a fallecer, y cosas así, güey, ¿no? Entonces también justamente está relacionado de manera cultural, de alguna u otra forma, esto es como predisposición a que alguien se va a morir por algunos símbolos o algunos significados que le hemos dado a otras cosas, ¿no? Atribuido a otras cosas. Por ejemplo, igual los perros, ¿no, güey? Aquí también se llevaba, antes era muy común que se enterraran con tu xoloscuincle, güey, ¿no? Ujú. Eh, para acompañarte a atravesar el río y tal, y estas cosas, ¿no? Entonces, la muerte también está llena de significados, de símbolos, y algo que mencionaste y que hemos mencionado los dos, güey, es, por ejemplo, esta cuestión del hospital, ¿no, güey? De sabemos que va a morir y de alguna u otra forma empezamos el duelo a partir de eso. Tal vez hay personas que fallecen de manera inesperada, güey, y le damos pues de alguna u otra forma la despedida, pero estamos hablando también de esas personas, güey, que tienen la oportunidad de despedirse de su ser querido, güey. Y justamente aquí entran dos temas que uno puede ser el de la pandemia y el de las personas desaparecidas, güey. Que en la pandemia se resignificó, güey, y se reconstruyó esta nueva forma de los velorios, de los despidos, güey, de no poderle decir adiós a tu familiar pues por cuestiones de sanidad, güey, hablando del COVID, güey. Y la otra, güey, es estas personas que no encuentran, entre comillas, güey, o porque también así lo han dicho ellos, no encuentran esta paz por estar buscando a su familiar, no es como en fosas o en cosas así, güey, ¿no? Es también darle la muerte, güey, o el cadáver, también te asegura que tu persona ya no va a estar, güey, ¿no? Es como te mantiene de alguna forma tranquila y decir, güey, pues sé dónde está mi familiar, sé que está en un panteón, sé que está en cenizas o lo repartí en algún lugar, ¿no, güey? Pero justamente las personas que a lo mejor de las personas desaparecidas es vivir también con esa esperanza, güey, con esa ilusión de que sus familias van a estar, de que su familiar en algún día va a aparecer, o dónde estará, güey. Imagínate vivir con toda esa incertidumbre todos los días, güey. Que siento que a lo mejor sí es tema para otro podcast, ¿no? Los desaparecidos, güey. El duelo de los desaparecidos, de las personas, de estas Ese pinche familiares, güey. martirio de no saber eso. Sí, no, güey. Entonces, a mí me enoja, güey, porque he visto en algunos grupos de Facebook, güey, bueno, no sé si a ti te tocó ahí en tu pueblo, en tu municipio, güey, Oh, que vinieron, que hubo un grupo de señoras buscando fosas y cosas así, güey, bueno, porque aquí en el mío, güey, sí vino un grupo de personas y estuvieron, como hay mucho lote baldío y hay todavía ahí pues, está el cerro y milpas, güey, o terrenos muy grandes, güey, pues vinieron a buscar y sí encontraron a personas, güey. Entonces, eh, ver los comentarios y decir, es que no tienen nada que hacer, es que se pongan a hacer algo, nada más, porque pues se llegaban a cerrar algunos, no toda la calle, güey, pero digamos que un carril, ¿no? De que la avenida era de 3 carriles, güey, ajá. cerraban uno, güey, nada más, ¿no? Pero porque ponían sus carros o cosas así, güey, ¿no? Y ver a la gente, güey, tan apática Apática. en ese sentido, güey, de decir, güey, no mames, o sea, no te deseo que estés en eso porque está culero, ¿no? Pero sí, güey, respétalos, güey, porque tú no sabes el dolor que están sintiendo, güey, tú no estás No sufriendo ese sabes si martirio, puedes güey. en un momento vivir ello mismo. Y justamente eso, güey, ¿no? Entonces, sí, la muerte es un proceso muy cabrón, güey, porque hasta simbólicamente se hacen procesos de muerte, como esto lo leí en un artículo, güey,
de decir como de cuando alienas a alguien, ¿no? Como cuando lo alejas, lo segregas del grupo social, güey, también es como una muerte significativa, ¿no? O simbólica, por así decirlo, güey, ¿no? Y que justamente ese tipo de separación o de segregación del grupo los puede llevar a una muerte verdadera, güey, ¿no? O sea, es como decir, eh, güey, el ejemplo que leí fue de esta adolescente, güey, en una comunidad muy, pues muy conservadora, por así decirlo, sale embarazada a los 15 años, decide tener a su hijo, el pueblo le dice, ¿sabes qué? Eres una tal por cual, güey, bla, 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 le empiezan a hacer un lado, güey, no le dan ningún tipo de apoyo, y de repente la niña ya, de un día para otro, pues la encuentran ya, güey, pues que ya se había quitado la vida, ¿no, güey? Entonces, justamente estos procesos de muerte también se dan en cuestiones más simbólicas, ¿no? No tal igual, no tal cual literalmente, pero sí se dan en estos procesos. Entonces, debemos entender que este tema de la muerte, güey, en cuestión de nosotros como investigadores sociales, pues va más allá como lo habíamos dicho, ¿no? De la pérdida de los signos vitales, de que la persona ya no esté, güey, sino como todos estos procesos que se dan antes, durante y después de que la persona ya haya fallecido, ¿no? Y también como de alguna u otra forma se dan estos procesos, güey, de muerte de alguna forma simbólica y como hay otros, güey, que no están resueltos, como ya lo mencionamos en el caso de las desapariciones, güey, que es como vivir un duelo eterno, güey, ¿no? De no saber qué pasa, de si tu familiar está vivo o no, porque al menos de lo que yo he leído de algunos trabajos de algunas compañeras que están en estos procesos de acompañamiento o de investigación de apariciones forzadas, es como de decir, te sientes culpable porque crees o estás imaginando, pensando que tu familiar ya está muerto, güey. Y si resulta que está vivo, güey, vives con toda esa culpa por un rato y seguir pensando, es que yo pensé que ya estaba, yo lo maté, yo le decía la muerte, cuando a lo mejor tal vez es lo más lógico pensarlo, ¿no, güey? Al menos en la situación de nuestro país, ¿no? Por todos los casos que se dan. Es decir, también este tipo de acompañamiento que deben de tener ese tipo de personas en estas situaciones, güey, como ya lo mencioné en el COVID, güey, también cómo se resignificó y se reestructuró el, el tema del acompañamiento familiar en los actos fúnebres o en los actos, en este tipo de actos al fallecer, güey, pues, pues también nos sacaron de nuestra zona de confort, ¿no, güey? De cómo debemos ahora de abordar porque pues es posible que vengan más pandemias, que se pues, sigan dando este tipo de casos pues falleció por COVID, güey, pues es complicado asistir al acto fúnebre, güey, y cosas así, ¿no, güey? Entonces, como si aunque suene un ejemplo muy pendejo, güey, si la iglesia se ha modernizado en cuestiones de de dar bautizos, güey, de dar las primeras comuniones y las confirmaciones a través de Zoom, güey, pues igual debemos de crear una nueva forma para este tipo de situaciones, ¿no? De que no puedas estar de manera presencial en, con la persona afectada, ¿no? Porque nosotros, pues tú y yo, a lo mejor hace poco tuvimos una experiencia similar de sentirnos pues culpables o con un poco de no estar acompañando a un amigo por cuestiones, una, güey, de salud, de tiempo, de que estaba más retirado, de que a lo mejor era un tema más familiar, güey, pero te sientes también de alguna u otra forma mal porque dices, güey, pues yo podría haber estado ahí, ¿no? Y no me quitaba nada estar ahí. Y, pero hay muchas circunstancias que te lo impiden y tampoco podemos estar sintiéndonos mal, güey, por algo que también no estaba en nuestras manos, ¿no? O no estaba del todo en nuestras manos, güey. Entonces, justamente también
a lo mejor es para alguien, para un nuevo investigador, o hasta para nosotros mismos, y, pues crear una nueva forma de cómo asumir estas situaciones, güey. Porque desde el simple hecho de cuando pasó esto, güey, mandarle un mensaje a este amigo, güey, es decir, ¿qué le digo, güey? O sea, tratas de imitar lo que muchas veces has visto que le dicen otras personas, hasta en películas o telenovelas de, pues me ha sentido pésame, güey, un abrazo fuerte, cuando a lo mejor le quisieras decir otras cosas, güey, pero dices, güey, se puede salir o sea, de no contexto. ajá, no estamos en el momento adecuado para decir eso, pero tal vez sí sean las palabras adecuadas que se necesitan en este momento. Y justamente también eso es a lo que me refiero cuando digo, nos enseñan a vivir la muerte socialmente construida, güey, porque te enseñan a decir qué decirle a la otra persona, cómo abordar a la otra persona, güey. Y pues, y también como tú dijiste, güey, tal vez sí llegamos y no podemos decir el de, pues te entiendo, o estoy viviendo tu dolor, o lo que sea, güey, pero también debemos entender que no nos dicen cómo, cómo asumir estos roles o cómo asumir estas circunstancias, ¿no, güey? Y también no todos tenemos la misma capacidad de expresar las emociones, güey, o, o no sé, güey, ¿no? Es como nosotros debemos también, como personas que en algún momento lo vamos a pasar o ya lo hemos pasado, este, o alguna pérdida, güey, también debemos entender a los otros que que no están preparados, güey, para decirle al otro que palabras que lo reconforten, güey, ¿no? Porque en tu mente a lo mejor dices, puede sonar bien bonito, güey, pero no suena tampoco a ti, ¿no? Por así decirlo, ni tampoco vas a hacer un match con la otra persona, porque a lo mejor la otra persona dice, no mames, güey, ¿cómo me dices esto? Y tu verga, güey, pues eso es lo que siempre dicen en los funerales, güey, ¿no? Y tú a lo mejor, pues yo siento que Lo sería haces más, con la mejor de las intenciones. ajá, güey, ¿no? Y justamente lo haces con la mejor de las intenciones, güey, y dices, güey, pues a lo mejor la otra persona lo tomó mal, pero no era mi intención, güey, ¿no? El hacerte sentir mal. O como el mismo chiste, ¿no, güey? De que tal vez no está, pero de ese de que estás en un funeral y muchos días de estos. Y, ajá, pues no, güey, o sea, como que inconscientemente, güey, pues se te sale pero no lo Un haces con la comentario intención. inadecuado, sí, Ajá, claro. no lo haces con la intención de herir, güey, no simplemente es también como a uno como apoyo social o como esta red de apoyo de las personas o de los familiares de la persona fallecida, güey, pues también te sacas de onda y dices, verga, güey, ¿qué le digo? ¿Qué no digo? ¿Qué hago, güey, no? Y entonces, también por eso algunos de los funerales, güey, pues sí deberían de ser como o al menos desde mi punto de vista, güey, como estas pláticas, ¿no, güey? También para quitar ese tipo de tensión que tiene uno, güey, porque a lo mejor uno se quiere acercar y dice, verga, güey, y si la cago, y si esto, güey, y si el otro, y entonces, pues también esas mismas situaciones se prestan a que sea más incómoda la situación de por sí de lo que ya es, güey, ¿no? Entonces, pues acercarte, hablar con la persona, güey, porque a mí me ha tocado, güey, ver tías enojadas porque estás hablando Funeral. en el funeral o en el rosario, güey, ¿no? Ahí con el cuerpo, pero, güey, igual es la forma más fácil de sacar lo que tienes dentro, güey, ¿no? Platicando con otras personas, güey, este, tal vez si uno también va a entender, güey, que una persona llegue y se te acerque, güey, aguántame, ahorita no, güey, ¿no? Dice, bueno, está asimilando, está en su proceso, güey. Y ya a lo mejor tú mismo o otras personas se van a acercar, ya, güey, bueno, ya pasó, güey, ahora sí que pasó, güey. Pero justamente también es como resignificar todo esto que nos han enseñado a través del tiempo, güey, que, que es por respeto, ¿no? Y que es por el luto, güey, ¿no? Desde el simple hecho de cuestionarte también ¿por qué vamos de negro? O sea, güey, ¿por qué ir de negro al funeral, no? Y a lo mejor te remontas a las investigaciones y dicen, es que de negro, pues, se asocia a que los espíritus no te podían ver, ¿no, güey? Entonces no te podían poseer y no te podían molestar. Y dices, güey, pues entonces no tiene nada que ver con algo que sea un color a lo mejor serio o X, ¿no, güey? Y dices, pues a lo mejor yo puedo ir de otro color, güey, porque
pues simplemente le voy a dar otro significado a mi color, ¿no? Es como poner música, güey, ¿no? Yo lo veo bien, güey, pues es algo que le gustaba a la persona, güey, es algo que le gustaba hacer, güey, ¿no? Como yo dije, pues el día que yo me muera, pues eh, cáguense de risa, güey, cuenten chistes, platiquen, güey, porque yo sé lo que es estar en un funeral y es bastante tedioso estar ahí ya de por sí, güey, como para que nosotros mismos nos lo hagamos más complicado, güey. Entonces, pues ya queda grabado que el día que yo fallezca, güey, pues ya que pues, ahí vayan y cotorreen y pongan música, güey, y chupen si quieren chupar, güey, bailen, no sé, güey, ¿no? Hagan más ameno ese momento y menos doloroso, güey, ¿no? Y también ahí a lo mejor algunos psicólogos clínicos dirán que, que te están limitando el dolor, ¿no? Porque por tantas prácticas que ya hay de es que los procesos del duelo, ¿no? Y estos cursos de tanatología, ¿no? Del buen morir y bla, 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 ¿no? Pues, güey, también cada quien vive su forma del duelo y también cada quien es responsable de cómo querer sufrir su duelo. Si ellos quieren ir a un curso de, de, de cómo minimizar, entre comillas, el dolor o la pérdida, pues está bien. Ellos están viendo qué hacer para sentirse mejor ellos, ¿no? Porque también es como esa motivación porque lo he escuchado también muchas personas es que eso no lo quisiera tal persona, ¿no? O la persona que ya se fue, ¿no? Eso no lo hubiera querido él, ¿no? Y es como una forma de motivarte a ti mismo y decir, güey, algo estoy haciendo mal por él, ¿no? O sea, yo me estoy sintiendo mal por él cuando él a lo mejor hubiera dicho, no, pues no hay que hacer esto, güey, hay que hacer lo otro, güey, cosas así. Sí, ya como una, digamos, una especie de conclusión. También está de por medio el hecho de que se refugian, ¿no? Diferentes situaciones, en diferentes prácticas, en muchas ocasiones, ¿no? Por medio de la religión o tipo de este tipo de prácticas espirituales o lo más cercano a ello, en el cual justamente buscan esa manera de conllevar ese duelo, de conllevar esa percepción, esa experiencia de la muerte, ¿no? En muchos otros casos se asocian a diferentes tipos de actividades que en muchas ocasiones no son tan proclives a recomendarse, ¿no? Pero a final de cuentas es como que esa manera de conllevar, ¿no? Esa percepción de la muerte y ese proceso y esa manera de conllevar esa situación, ya sea un luto propio o cercano o ajeno en el cual sientas una cierta empatía, como lo mencionabas hace un momento, ¿no? Esa empatía de por medio con las mamás buscadoras, ¿no? Que son las personas que están buscando a sus familiares, sus hijos, Ujú, ujú. entre muchos otros, y que de una u otra manera, pues está esa empatía, desarrollas esa empatía de por medio, ¿no? Entonces, esta manera en la cual, pues, lograr percibir y normalizar, sobre todo, ¿no? Esta cuestión de la muerte, porque al final de cuentas es algo normal, algo natural, cotidiano, pero justamente, ¿no? Como mencionaste, una opción más tal vez viable o lo más cercano a ella, pues es hablar de la muerte, hablar de este proceso, de esta cuestión tan natural, justamente como eso, como algo natural, como algo normal. Así como normalmente decir nació el hijo, el hija, el hermano, el amigo, el tal, del cual, decir falleció, ¿por qué? Porque es algo normal, porque es un proceso biológico, es una cuestión cotidiana, normal, debe propiciarse como una situación, una experiencia social normal, cotidiana, en la cual la gente deba entender que es un proceso natural. Con la naturaleza no puedes ir en contra de ella, no puedes desviar ese camino recto que tal vez la naturaleza ya ha marcado, ha propiciado, ¿no? Entonces, esa es como que la idea, ¿no? Te repito, mucha gente se puede eh, eh, orientar y refugiar en muchas otras prácticas, creencias, actitudes, ayuda, por ejemplo, psicológica, tanatológica, u orientarse a cuestiones religiosas, o a orientarse a otras prácticas que tal vez para mucha gente no es proclive a considerarse correcta o viable,
pero es la manera en cómo conlleva, ¿no? En cómo fluye ese proceso de comprensión y de duelo. Y entonces una opción óptima, como conclusión mía, es pues justamente no hablar y comprender y abordarlo de la manera natural para que deje de ser un tabú, para que deje de ser algo, incluso hablar como peligroso, ¿no? Hablar como adverso, como reacio, decir, no, es que no debes hablar, es algo natural. ¿Para qué? Para que tal vez en el momento, que, como decimos, no algo inevitable en el que, a lo que todos vamos a experimentar, la cuestión de la muerte, se perciba, se entienda y se conlleve de la manera más positiva o de la mejor manera posible. Evidentemente va a ser meramente imposible, diría yo, pues no relacionar cuestiones sensoriales, ¿no? Pero pero cognitivamente hablando, percibir, analizar y comprender y desarrollar esa percepción de la muerte como algo lo más naturalmente posible. Sí, exactamente, bueno, y bueno, yo también ya, para concluir este podcast, pues, como lo hemos dicho, bueno, estamos llenos de significados, llenos de símbolos, llenos de prácticas, que cada cultura y cada familia es diferente, bueno. También tenemos que entender bueno, es como la recomendación, güey, de, pues, en esa circunstancia tratar de entenderlo. A lo mejor no te acoplas, pero sí tratar de entender que son diferentes prácticas, que cada quien lleva sus procesos de diferente manera, güey. Y también si estás en algún proceso así, güey, y necesitas ayuda pues que se acerquen ahí, o sea, que pidan la ayuda, ¿no, güey? Que tampoco se queden con, con eso de que yo puedo solo, güey, bla, 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 porque sí habrá personas que lo pueden hacer y habrá otras personas que no lo pueden hacer, ¿no, güey? Que es muy difícil para ellos este proceso. Entonces, pues así como recomendación final, justamente es eso, güey, ¿no? Si pueden, hablen desde la infancia, güey. Claramente no vas a hablar igual que con un adulto, ¿no? Vas a tratar como de dar una forma fácil de entender la muerte, güey, de qué es la muerte, para que también no de grande te sorprenda, ¿no? Y también entender que cada quien vive diferente el duelo, güey. Cada quien vive diferente las prácticas que se hacen antes, durante y después, güey, de la muerte, güey. Y pues ya, o sea, pues, también ya de mi parte, pues sería todo, güey. Y como dije, pues a lo mejor de alguna de otra forma o en otro podcast podemos abordar este tema de las desapariciones forzadas y el duelo que hay durante todo este proceso. Sí, justamente, ¿no? Y para que todo ello que mencionamos no se perciba como que la gente ya es insensible o similar, ¿no? Sino que tal vez entiende, procesa y conlleva la muerte y todo lo que conlleva justamente la muerte de una manera mucho más natural o cotidiana, ¿no? Y verlo como eso, justamente como algo normal, como algo cotidiano, como algo natural simplemente, ¿no? Ujú. Pues bueno, pues como siempre, Miguel, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti y a todos ustedes que nos han acompañado. Justamente, como dice Miguel, en otro momento hablar sobre algo también un tanto delicado, pero que también es necesario hablar, como puede ser las desapariciones forzadas, entre muchos otros elementos que van relacionados directo o indirectamente con la cuestión de la muerte y la percepción de la misma, ¿no? Pues Miguel, muchas gracias y como siempre, muchísimas Mm, gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en este su podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.